La bocina de emergencia resonó por los pasillos cristalinos de la sede del Consejo Galáctico. Un sonido que no se había escuchado desde el gran levantamiento de tentáculos de 2847. En la cámara principal, una enorme sala abovedada que podría albergar a 3.000 seres de toda la galaxia. El embajador Click se escabulló nervioso por el suelo pulido sobre sus 6 delgadas patas. «Orden. Orden». La voz del canciller Borps resonó desde su plataforma flotante. Su forma gelatinosa y púrpura temblaba con autoridad. Bueno, sobre todo autoridad. Definitivamente había algo de miedo mezclado allí. Esta sesión de emergencia ya está en sesión. Embajador Clicks, presenta tus aterradores hallazgos. 8 ojos compuestos se movían frenéticamente mientras agarraba un panel de datos con 2 de sus antebrazos. Los otros 2 estaban ocupados anunciándose ansiosos. Honorable Canciller, distinguidos seres del Consejo, lamento informarles que hemos recibido protocolos de primer contacto de... Hizo una pausa dramática, aunque podría haber sido un ataque de pánico, de la designación de especie Terra 3, también conocidos como humanos. Un jadeo colectivo resonó en la cámara. Varias especies más pequeñas activaron inmediatamente sus campos de fuerza personales. El delegado Cepriano en realidad se desmayó, lo cual fue impresionante considerando que los ceprianos eran esencialmente nubes de gas sensibles. Seguramente acabas de jadear el consejero Gre, sus tentáculos adquiriendo un preocupado tono verde lima. Los humanos solicitan ser miembros de nuestra alianza pacífica. Me temo que sí, continuó Clicks, mientras su voz subía una octava con cada palabra. Nos han enviado un paquete que ellos llaman una descripción general cultural para nuestra revisión. He pasado las últimas 72 horas analizando sus bárbaros medios de entretenimiento. Los ojales del canciller Borp se extendieron en toda su longitud, una clara señal de angustia. Muéstrenos la evidencia, embajador, aunque temo los horrores que podríamos presenciar. La pantalla holográfica principal cobró vida y mostró un montaje que habría hecho llorar a cualquier oficina de turismo. Había algo llamado Duro de Matar, en el que un humano derrotaba sin ayuda a todo un ejército. Luego vino John Wick, donde otro humano eliminó aproximadamente la mitad de la población de una ciudad por una mascota muerta. La exhibición recorrió todo el ciclo entre Rambo, Los Vengadores, por alguna razón inexplicable, una compilación de 3 horas de algo llamado American Ninja Warrior. Por las 7 lunas de Próxima, susurró el jefe de seguridad Blacks, mientras su cristal y su armadura vibraban. Entrenan a sus civiles en carreras de obstáculos de combate para entretenimiento. Se pone peor, Click chirrió. Tienen combates de gladiadores que llaman artes marciales mixtas, donde los seres entran voluntariamente en jaulas para luchar entre sí mientras miles vitorean. Y luego sacó otro archivo. Tienen concursos de comida competitivos en los que consumen grandes cantidades de comida en exhibiciones rituales de dominio. La cámara estalló en un parloteo de pánico. La delegación de Mollisk inmediatamente comenzó a secretar baba defensiva. 3 especies diferentes comenzaron a rezar a sus respectivas deidades. Silencio, ordenó Borp, aunque su voz se quebró ligeramente. Debe haber algún error. Seguramente ninguna especie podría ser esta. Esto es agresivamente aterrador y todavía quiere unirse a nuestra coalición pacífica. Ojalá eso fuese cierto, señor canciller. Clicks respondió con tristeza. Pero su solicitud establece específicamente que quieren compartir su cultura con nosotros. Incluso incluyeron algo llamado regalo de bienvenida. Se estremeció con sus 6 patas simultáneamente. Están enviando un representante. El silencio que siguió fue tan completo que se podía oír caer un alfiler. Si existieran alfileres en el espacio, lo cual no sucedió, pero ya entiendes la idea. Dondequiera que Forbore preguntó, aunque claramente no quería saber la respuesta. Clicks comprobó su cronómetro con un apéndice tembloroso en aproximadamente 10 minutos. Y ahí fue cuando empezó el verdadero pánico. Exactamente 10 minutos después,
Las enormes puertas blindadas de la Cámara del Consejo se abrieron con todo el dramatismo de la entrada de una película de gran éxito de verano. El jefe de seguridad Blacks se había posicionado detrás de una barricada erigida apresuradamente de sillas flotantes volcadas, con su rifle de plasma cargado y listo. El embajador Clicks se había retirado a lo que consideraba una distancia segura, que era aproximadamente la órbita de la luna más cercana. El canciller Borp había inflado sus vejigas defensivas a su máxima capacidad, lo que le daba el aspecto de un globo morado muy preocupado. Y entonces entró Jaque Martínez. Era, según todos los indicios, el ser humano más agresivamente normal que jamás había existido. 1,75 metros, cabello castaño que sugería que tal vez se lo había pasado por la cabeza una vez esa mañana. Vestía una camisa azul abotonada que claramente provenía de algún establecimiento de venta al por mayor. En sus manos, llevaba un sencillo plato blanco cubierto con lo que parecían pequeños objetos circulares marrones. «Hola», gritó Jaque alegremente, completamente ajeno a las 3 docenas de especies alienígenas que se agazapaban tras varios muebles. «Espero no llegar tarde». El tráfico era un caos ahí fuera. Hizo una pausa y miró alrededor de la cámara. «¡Guau! Este lugar es increíble. Muy espacioso. Me gusta la iluminación que has hecho». El rifle de Lax apuntaba directamente al pecho de Jaque. «Alto, guerrero humano. Presenta tus armas y entrega tu armamento». Jaque parpadeó. «¿Armas? Ah, ¿te refieres a estas?». Levantó el plato ligeramente. «Son galletas con chispas de chocolate. Las hice yo mismo». «Bueno, vale. La receta era de mi abuela, pero yo las horneé. Quedaron bastante bien, si se me permite decirlo». Preparación táctica de comida. Los negros silbaron hasta convertirse en clics. Justo cuando. Sospechoso. Táctico. Jaque rió, un sonido que hizo que la mitad de los miembros del consejo buscaran refugio. «Supongo que podría llamarse así. Tuve que luchar contra mi horno durante unos 20 minutos. Las cosas han estado fallando desde que expiró la garantía». Dio un paso al frente y aproximadamente 12 especies diferentes activaron sus protocolos de emergencia simultáneamente. Atrás, destructor de mundos. El canciller Borp bramó desde detrás de su campo de fuerza protector. «Conocemos las tendencias violentas de su especie. Sus medios de entretenimiento han revelado su verdadera naturaleza». Jaque se detuvo e inclinó la cabeza como un Golden Retriever confundido. «Medios de entretenimiento. Ah, ¿te refieres a Netflix?». «Sí, aunque nos encantan las películas de acción. Personalmente, soy más de comedia romántica. Ya sabes, algo ligero después de un largo día en la oficina». Hizo un gesto con la mano libre. «Trabajo en contabilidad, por cierto. Cosas realmente emocionantes. Hojas de cálculo, códigos tributarios, alguna auditoría ocasional. Viviendo el sueño». «Contabilidad», susurró Kix con horror. «Es su contador, su especialista en asignación de recursos. Claramente un estratega militar de alto rango». «Bueno, yo no diría de alto rango», respondió Jaque con modestia, sin que se le notara el terror. «Bueno, sí que me eligieron empleado del mes el año pasado, pero fue sobre todo por llevar donas a la reunión trimestral». Volvió a levantar el plato. «Y hablando de eso, ¿a alguien le apetece una galleta? Todavía están calientes». La cámara quedó tan silenciosa que se podría haber oído el estornudo de una partícula cuántica. Jaque miró a los alienígenas reunidos, todos mirándolo como si acabara de ofrecerse a hacer malabarismos con granadas. Nadie se lo quería. «Supongo que más bien yo». Se encogió de hombros y mordió una galleta, masticando pensativo. «Aunque, sinceramente, creo que le puse demasiado extracto de vainilla. Por cierto, ¿qué opinas del tiempo en este sector?». El viaje fue bastante tranquilo, pero escuché que podrían venir algunas tormentas solares la semana que viene. «Tormentas solares», murmuró Blacks con gravedad. «Ya está planeando su próximo vector de asalto».
El canciller Borp decidió que era hora de tomar el control de la situación antes de que este guerrero humano pudiera desatar la devastadora guerra psicológica que claramente estaba preparando. El sistema de proyección de voz del canciller cobró vida, amplificado a lo que esperaba que fuera un volumen apropiadamente intimidante. Humano Jaque Martínez de la especie Terra 3, anunció Borp formalmente. Se presenta ante el Consejo Galáctico bajo sospecha de albergar intenciones agresivas hacia nuestra Alianza Pacífica. Exigimos saber su verdadero propósito aquí. Jaque casi se atraganta con su galleta. ¿Intenciones agresivas? Yo. Volvió a reír, lo que provocó que el embajador Klix se escabullera tras una viga de soporte estructural. Creo que ha habido algún malentendido. Solo estoy aquí porque mi jefe dijo que alguien necesitaba representar a la Tierra en todo este asunto espacial. Me ofrecí porque, sinceramente, parecía un buen descanso de la temporada de impuestos. Temporada de impuestos, susurró Klix a Blax. Un periodo de extracción sistemática de recursos de su propia población. Claramente un ensayo para la conquista galáctica. Tu engañosa actitud informal no nos engaña, continuó Borp, su cuerpo gelatinoso tambaleándose con justa indignación. Hemos estudiado la documentación cultural de tu especie. Conocemos tus rituales violentos y entrenamiento de combate. ¿Entrenamiento de combate? Jaque se rascó la cabeza, dejándose una pequeña miga en el pelo. Ah, ¿te refieres a la clase de gimnasia? Sí, nunca se me dio muy bien. Me elegían último para el balón prisionero casi siempre. De hecho, me dio un complejo que duró hasta bien entrada la universidad. Balón prisionero, anotó el jefe de seguridad Blax con tristeza en su grabadora táctica. Entrenamiento avanzado en evasión de proyectiles desde la infancia. Despiadadamente eficiente. Jaque empezaba a parecer genuinamente confundido, lo que de alguna manera lo hacía parecer aún más peligroso para el Consejo reunido. Miren, la verdad es que no estoy seguro de qué están hablando. Traje galletas como ofrenda de paz. ¿No es eso lo que se supone que debes hacer cuando conoces gente nueva? Mi mamá siempre decían que nunca debían presentarse con las manos vacías. Su unidad materna los entrenó en protocolos de infiltración, observó Klix desde su escondite. Fascinante. Comienzan el proceso de condicionamiento desde el nacimiento. ¿Condicionamiento? Jaque arqueó las cejas. Mi madre básicamente me enseñó a decir por favor y gracias, y a usar siempre ropa interior limpia por si acaso terminaba en el hospital, aunque supongo que eso último también es un buen consejo general para los viajes espaciales. Señaló la cámara. Hablando de eso, ¿tienen hospitales por aquí? Porque tengo que admitir que algunos de ustedes parecen bastante exóticos biológicamente hablando. No en el mal sentido, añadió rápidamente. Solo, ya saben, diferentes, diversos, mola. La delegación de Mullisk empezó a segregar aún más baba defensiva al ser llamada exótica. Cuéntenos sobre los gritos de guerra de su especie, exigió Borp. Tenemos pruebas de humanos declarando que la arrasarán en varios escenarios. Jaque se iluminó considerablemente. Ah, ¿te refieres a cuando alguien clava una presentación en el trabajo? Sí, lo decimos. Como el mes pasado, mi compañera Karen la arrasó. Durante la revisión trimestral del presupuesto, recibimos una ovación de pie de todo el departamento de contabilidad. Bueno, vale. Solo éramos 3 personas, pero aún así quedamos impresionados. Ovación de pie, murmuró Black con tono sombrío. Una exhibición ritual de jerarquía dominante. ¿Y qué hay de tus deportes de combate de gladiadores? Bor insistió. Esas artes marciales mixtas donde tus guerreros luchan en jaulas mientras la multitud aclama pidiendo sangre. MMA. El rostro de Jaque se iluminó. Sí, a veces las veo, aunque suelo quedarme dormido en las partes aburridas. Demasiada lucha, poca acción. Personalmente, prefiero las viejas películas de Jackie Chan. Ese tipo tiene movimientos muy serios y nadie sale lastimado. Todo está coreografiado, ya sabes,
como un baile muy violento. Violencia coreografiada. Clic, chirrido de terror. Han convertido la guerra en una forma de arte. Jake empezaba a preocuparse de verdad por estos tipos. Parecían bastante agradables, pero claramente algo se había perdido en la traducción. Tal vez era una cuestión cultural. Mira, tengo la sensación de que tal vez te equivocaste. La impresión que tengo sobre los humanos. En realidad no damos tanto miedo. La mayoría solo queremos ir a trabajar, pagar las cuentas y quizás ver una buena película el fin de semana. Personalmente, paso la mayor parte de mi tiempo libre jugando videojuegos e intentando mantener vivas mis plantas. Hizo una pausa pensativa, aunque soy bastante malo en ambas cosas, para ser honesto. Videojuegos, Blacks, comentó con sombría satisfacción. Entrenamiento de simulación de combate y cultivo de plantas, añadió Clix. Claramente, investigación de guerra biológica. Jake los miró fijamente un buen rato, con Cookie a medio camino de su boca. ¿Saben qué? Empiezo a pensar que quizás le están dando demasiadas vueltas a todo esto. Jake decidió que lo que esta situación necesitaba claramente era un poco de amabilidad humana a la antigua. Si estos extraterrestres estaban nerviosos por encontrarse con humanos, lo mejor era mostrarles lo normal e inofensiva que era la cultura terrestre. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, lo que provocó que aproximadamente la mitad del consejo activara de inmediato sus protocolos de teletransportación de emergencia. Oigan, tranquilos, dijo Jake alegremente, sacando su teléfono. Solo pensé que les gustaría ver algunas fotos de casa. Ya saben, para entender mejor de qué se trata. Recorrió su galería de fotos con la confianza despreocupada de quien no tenía ni idea de que estaba a punto de declarar la guerra accidentalmente a 3 sistemas estelares. Miren, anunció, levantando la pantalla hacia las masas encogidas. Este es mi perro, Buster. La imagen de alta resolución mostraba a un Golden Retriever sentado en un parque, con la lengua fuera, con un aspecto tan amenazante como un peluche diseñado específicamente para bajar la presión arterial. Pero para los extraterrestres reunidos, que habían pasado las últimas horas revisando el entretenimiento más violento de la humanidad, la visión de una criatura con colmillos visibles y ojos depredadores era absolutamente aterradora. Dulce y misericordioso cosmos, susurró el consejero Grex, con sus tentáculos ahora de un vibrante tono de terror. Han desmembrado a los depredadores máximos. Mira esos dientes, masculló Black, ampliando la imagen con su escáner táctico. Y esas orejas alerta, claramente diseñadas para cazar. Obviamente esta es una bestia de guerra. Jake sonrió con orgullo. ¿No es genial? Lo rescaté del refugio hace 3 años. Era lo más dulce. Simplemente estaba sentado allí moviendo la cola, luciendo triste y esperanzado. Me costó alrededor de $50 en tarifas de adopción, pero valió totalmente la pena. Es el mejor compañero de senderismo que he tenido. Senderismo, observó el embajador Clix con creciente horror. Misiones de reconocimiento de larga distancia con su criatura de asalto entrenada. Subimos al Monte Wilson casi todos los fines de semana, continuó Jake con entusiasmo, pasando a la siguiente foto. Aquí hay una foto de él después de que completamos el recorrido de 8 metros. Mira lo feliz que está. La imagen mostraba a Buster jadeando pesadamente, cubierto de tierra con lo que parecía ser saliva seca alrededor de su boca. Para los extraterrestres, parecía un veterano curtido en la batalla que regresaba de una cacería exitosa. La criatura parece estar cubierta por los restos de sus víctimas, observó Borb con un escalofrío que recorrió toda su masa gelatinosa. Oh, eso es solo barro. Jake se rió. Le encanta revolcarse en los charcos. Me vuelve loca porque luego tengo que bañarlo. Y déjame decirte, intentar meter un perro de 32 kilos en una bañera es como luchar contra un tornado peludo y mojado. Rituales de baño, susurraban los negros. Probablemente algún tipo de ceremonia de purificación después del combate. Jake pasó a la siguiente foto,
completamente ajeno al hecho de que él solo estaba causando la mayor crisis diplomática en la historia galáctica. Y este es el jardín de mi abuela. Tiene 83 años y todavía cultiva los tomates más increíbles que jamás hayas visto. La imagen mostraba una parcela de tierra perfectamente organizada con hileras de plantas cuidadosamente cuidadas, un pequeño invernadero y lo que parecía ser un complejo sistema de riego. Para los seres que nunca habían visto la agricultura practicada a pequeña escala, parecía una sofisticada instalación de investigación biológica. Laboratorio de modificación genética, chilló Click, mientras sus 8 ojos se centraban en la estructura del invernadero. Mire las cámaras de ambiente controlado. Ella ha estado trabajando en esta variedad híbrida que se supone es más resistente a las plagas, continuó Jake con orgullo. Le tomó alrededor de 5 años lograr el cruce perfecto. Los vecinos siempre le preguntan por su receta secreta. ¿Cruzamiento de razas? El consejero Grex repitió horrorizado. ¿Recetas secretas? Están desarrollando armas biológicas en zonas residenciales. Ah, y aquí está mi favorito, dijo Jake, deslizando el dedo nuevamente. Esto es de la feria del condado del mes pasado. De hecho, gané el primer lugar en el concurso de repostería amateur. La foto mostraba a Jake de pie detrás de una mesa llena de pasteles, tartas y diversos productos horneados, sosteniendo una cinta azul y sonriendo ampliamente. Detrás de él, se podía ver una multitud de humanos comiendo, riendo, y en general, pasando un buen rato. Pero para el Consejo Galáctico, parecía un comandante militar mostrando los resultados de su programa de preparación táctica de alimentos mientras sus tropas celebraban una misión exitosa. Producción masiva de alimentos, señaló Blacks con tristeza. Observe la eficiencia de la operación y la multitud parece estar en una especie de celebración de victoria. El humano parece haber alcanzado una posición de liderazgo en esta división de panadería. Borp observó. Observe la marca ceremonial azul que muestra como símbolo de rango. Jake estaba empezando a sentirse un poco frustrado. Estos extraterrestres parecían bastante agradables, pero no entendían en absoluto el sentido de todo lo que él intentaba mostrarles. Miren muchachos, realmente no estoy seguro de por qué están tan preocupados. Esto es simplemente algo normal y cotidiano. Gente paseando a sus perros, cultivando verduras, horneando pasteles para la feria del condado. Es tan pacífico y aburrido como puede llegar a ser. ¿Aburrido? Los clics se repiten lentamente. Un término engañoso diseñado para bajar nuestra guardia. Y lo describe como pacífico, agregó Black, mientras simultáneamente nos muestra evidencia de investigaciones de guerra biológica y de capacidades de producción táctica de alimentos. Jake los miró fijamente por un momento, luego bajó la mirada a su teléfono y luego volvió a mirar a los extraterrestres. ¿Sabes qué? Estoy empezando a pensar que quizá deberíamos empezar de nuevo. Hola, soy Jake Martínez. Yo trabajo en contabilidad. Me gustan los largos paseos con mi perro y horneo galletas como pasatiempo. Estoy aquí porque mi planeta quiere ser amigo de tus planetas. Las galletas son un regalo. Volvió a levantar el plato. ¿A alguien le gustaría probar uno? El silencio que siguió fue tan profundo que parecía tener su propio campo gravitacional. Jake se quedó allí, con el plato extendido, luciendo cada vez más confundido y ligeramente herido porque nadie parecía interesado en la receta de galletas con chispas de chocolate de su abuela. Finalmente, el canciller Borp habló. Humano Jake Martínez, tus técnicas de guerra psicológica son más sofisticadas de lo que esperábamos. El ojo de Jake se movió levemente. ¿Guerra psicológica? Traje galletas. Y fue entonces cuando Jake Martínez, un afable contador de los suburbios de Denver, finalmente llegó a su límite. No de una manera violenta y conquistadora del mundo como esperaba el Consejo Galáctico, sino de la manera particularmente humana de alguien que había pasado 45 minutos intentando ser educado con la gente que seguía llamando al jardín de su abuela un laboratorio de armas. Está bien. ¿Sabes qué? Dijo Jake, elevando su voz apenas un poco por encima de su tono de conversación anterior.
Ya me harté. Me tomé 3 días libres por esto. 3 días. ¿Sabes cuántas hojas de cálculo se me acumulan en el escritorio? Tengo que entregar los informes trimestrales la semana que viene. La cuenta de Yamamoto me está presionando con sus proyecciones fiscales. Y mi jefe me dijo específicamente que no arruinara esto porque podría ser muy importante para el futuro de la humanidad. Los extraterrestres observaban fascinados cómo Jake empezaba a gesticular con más énfasis con la mano libre, mientras el plato de galletas se tambaleaba peligrosamente en la otra. Así que pasé todo el fin de semana horneando estas galletas. No unas galletas cualquiera, claro está, sino la receta secreta de mi abuela, la que solo hace para Navidad y ocasiones especiales. Tuve que llamarla 3 veces para asegurarme de que las medidas eran correctas. 3 veces. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que tuve que escucharla contarme sobre la cirugía de reemplazo de cadera de su vecina, la señora Patterson, 3 veces distintas. El embajador Clicks tomaba notas furiosamente sobre lo que suponía que era un desglose detallado de la logística militar humana. Usé extracto de vainilla de verdad. No. Cosas falsas. Las auténticas que cuestan como $12 por una botellita. Usé harina orgánica porque leí en alguna parte que marca la diferencia, aunque estoy bastante seguro de que es pura publicidad. Incluso compré esas chispas de chocolate elegantes, las que supuestamente son de origen ético, sea lo que sea que eso signifique. Jake estaba paseándose de un lado a otro, lo que provocó que los jefes de seguridad lo siguieran con su arma, pero Jake estaba demasiado alterado para darse cuenta. Y entonces llego aquí y ustedes, señaló con un gesto amplio al consejo reunido, siguen actuando como si fuera una especie de Hitler espacial solo porque a los humanos les gustan las películas de acción y los deportes de competición. Noticia de última hora. A todo el mundo le gustan las películas de acción. Son divertidas. No son un documental sobre nuestros planes secretos de dominación galáctica. El canciller Vorpstocks seguía los movimientos de Jake como si estuviera viendo un partido de tenis particularmente impredecible. O sea, ¿qué sigue? ¿Van a decirme que nuestros programas de cocina son evidencia de investigación de guerra química? ¿Que nuestras competiciones de baile son en realidad entrenamiento de combate? ¿Que nuestros reality shows son? Jake hizo una pausa a mitad de su discurso. En realidad, ¿sabes qué? Nuestros reality shows probablemente sean una especie de guerra psicológica, pero eso no viene al caso. Y entonces sucedió. En su creciente frustración, los gestos de Jake se volvieron demasiado entusiastas. El plato se inclinó justo en el ángulo equivocado, y la gravedad hizo lo que mejor sabe hacer. Toda la hornada de galletas salió volando por los aires en un arco perfecto, esparciéndose por el suelo pulido de la sala del consejo como deliciosa metralla. «Oh», murmuró Jake, viendo cómo las galletas de su abuela se deslizaban por el suelo. «Lo siento mucho. No fue mi intención. Ay, mi jefe me va a matar». La sala del consejo quedó en silencio, excepto por el suave sonido de las galletas rodando hasta detenerse. Jake se quedó allí parado, sosteniendo un plato vacío, luciendo más abatido de lo que cualquier potencial conquistador galáctico tenía derecho a lucir. 3 días, se dijo en voz baja. Me tomé 3 días libres del trabajo por esto. Una galleta particularmente bien horneada rodó por el piso pulido y fue a parar directamente a los pies del embajador Clicks. El insectoide lo miró fijamente. Sus 8 ojos compuestos reflejaban la iluminación cristalina de la cámara. Era de un color marrón dorado perfecto, con chispas de chocolate distribuidas en lo que solo podría describirse como un patrón estéticamente agradable. Una pequeña voluta de vapor residual se elevaba, llevando consigo el inconfundible aroma a mantequilla, vainilla y azúcar. Por un momento, nadie se movió. Jake parecía mortificado. El consejo parecía aterrorizado. Y Clicks parecía curioso. El jefe de seguridad del embajador, Blacks, advirtió en voz baja. No te involucres con los productos horneados tácticos. Pero algo en la situación había cambiado.
Tal vez fue la evidente vergüenza de Jake o su colapso completamente poco glamoroso o el hecho de que ahora estaba murmurando disculpas mientras trataba de recoger galletas del suelo como una especie de conserje menos amenazante del mundo. O tal vez era solo el olor. Porque esto es lo que pasa con las galletas con chispas de chocolate recién salidas del horno. Huelen a infancia, a comodidad y a hogar. Sin importar de qué planeta vengas, huelen como si alguien se preocupara lo suficiente como para dedicar tiempo a crear algo solo para hacer felices a otras personas. Huelen, en otras palabras, como lo opuesto a un arma. Clicks miró a su alrededor con nerviosismo, luego volvió a mirar la galleta. Sus compañeros del consejo lo observaban con expresiones que iban desde la preocupación hasta el horror absoluto. Pero Jake ya no estaba prestando atención. Estaba de rodillas recogiendo galletas y disculpándose consigo mismo por arruinar el primer contacto de la humanidad. Y en ese momento de perfecta y ridícula vulnerabilidad humana, el embajador Clicks tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia galáctica. Él recogió la galleta. «¿Embajador? No». El canciller Borb gritó, pero ya era demasiado tarde. Clicks tomó el mordisco más pequeño posible, apenas más que unas pocas moléculas de galleta. Por un momento no pasó nada. Entonces sus 8 ojos comenzaron a abrirse simultáneamente, creando un efecto parecido al de un caleidoscopio biológico de asombro. «Oh», susurró. «Oh Dios». La combinación de mantequilla y azúcar golpeó sus receptores gustativos como una sinfonía escrita específicamente para su especie. La vainilla añadió una complejidad que nunca había experimentado. Los trozos de chocolate aportaron pequeñas ráfagas de intenso y amargo contraste que, de alguna manera, hicieron que la dulzura fuera aún más dulce. Fue, en resumen, lo más delicioso que había probado en sus 70 años de vida. «¿Qué es?». El consejero Grex gritó nervioso. «Embajador, informe su situación». Clicks tomó otro bocado un poco más grande. Todo su exoesqueleto comenzó a brillar con lo que aquellos familiarizados con su especie reconocerían como alegría pura y sin adulterar. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas en el estándar galáctico. «Es maravilloso». La noticia corrió velozmente en la Cámara del Consejo, no a través de canales de comunicación oficiales, sino a través del antiguo y poderoso medio de la curiosidad que vence al miedo. El consejero Grex fue el siguiente en sucumbir. Sus tentáculos de color chartreuse recogieron delicadamente un fragmento de galleta que había aterrizado cerca de su plataforma flotante. Si Clicks sigue vivo después de 30 segundos, se preguntó a sí mismo. No puede ser inmediatamente letal. El trozo de galleta era lo suficientemente pequeño como para que pudiera analizarlo con sus sensores químicos naturales antes de consumirlo. Lo que detectó fue grasa de mantequilla, proteínas de granos procesados, azúcar cristalizado y algo que su base de datos identificó como derivados del cacao. Nada tóxico, nada artificial, nada que pareciera remotamente peligroso. Solo comida. Comida que huele realmente muy bien. Dio un mordisco cauteloso y sus tentáculos inmediatamente comenzaron a cambiar de color en rápida sucesión, recorriendo todo el espectro emocional de su especie. Púrpura para la sorpresa, azul para la contemplación, verde para la apreciación y finalmente, para establecerse en un amarillo dorado cálido que se traduce aproximadamente como una profunda satisfacción. Junto a las antiguas zonas de desove, susurró. «Esto es extraordinario». El jefe de seguridad Blacks observó con horror cómo 2 de sus colegas más confiables parecieron sucumbir a sustancias de control mental humano. Pero entonces notó algo extraño. Ni Clicks ni Gre mostraron signos de agresión, confusión o estados mentales alterados. En cambio, ambos parecían felices. Sinceramente, simplemente feliz de una manera que no había visto en ninguno de los 2 en años. En contra de todos los protocolos de su extenso entrenamiento militar, Blacks bajó su arma. Mientras tanto, Jake había logrado reunir la mayoría de las galletas esparcidas en su plato,
murmurando disculpas a cada una de ellas como si fueran seres individuales a los que había hecho daño personalmente. Lo siento, pequeño. Lo siento. ¿Tienes polvo del suelo? Eso no es bueno. Estaba tan absorto en su misión de limpieza que se perdió por completo la silenciosa revolución que estaba sucediendo a su alrededor. El canciller Borp, observando la situación desde su elevada plataforma, se encontró ante la decisión más difícil de su carrera política. En un apéndice, sus asesores y los protocolos de seguridad exigieron que tratara esto como un posible evento de contaminación. En el otro apéndice, dos de los miembros más confiables de su consejo parecían estar experimentando algo que solo podría describirse como felicidad. Embajador Clicks, gritó oficialmente. Por favor, proporcione un informe detallado sobre su estado. Clicks levantó la vista de su galleta, con migas esparcidas por sus mandíbulas, sus 8 ojos brillando con una emoción que el traductor universal tuvo dificultades para clasificar antes de definirse como pura satisfacción. Canciller, comenzó, sin que su voz transmitiera la ansiedad habitual. Creo que hemos cometido un error significativo al evaluar las intenciones humanas. ¿Cómo? Preguntó Borp, aunque empezaba a sospechar la respuesta. Son galletas, como las llama el humano Jaque. No son armas. Lo son. Clicks hizo una pausa, dando otro pequeño mordisco. Son regalos. Regalos puros creados con tiempo, cuidado y habilidad, diseñados sin otro propósito que alegrar a los demás. El concepto era tan ajeno a la comprensión del Consejo sobre las relaciones interespecies que varios miembros necesitaron que sus traductores universales revisaran la frase 2 veces en sus bases de datos. Pero seguramente, protestó Bor, aunque con menos convicción que antes. Debe haber alguna ventaja estratégica, algún propósito oculto. Jaque levantó la vista de su misión de recolección de galletas, tras darse cuenta finalmente de que la sala se había vuelto mucho menos aterrorizada y mucho más interesada. ¿Ventaja estratégica? Bueno, supongo que son bastante buenas para mojar en leche y hacen feliz a la gente, lo cual es genial. Mis compañeros siempre se emocionan cuando las llevo a la oficina. Se puso de pie. Plato otra vez lleno de galletas un poco polvorientas, pero aún así deliciosas. Aunque, debo decir, tienen pisos muy bonitos. Muy limpios. La regla de los 5 segundos definitivamente aplica aquí. ¿La regla de los 5 segundos? Preguntó el rector Borp. Ah, ya sabes, si la comida se cae al suelo, pero la recoges en 5 segundos, sigue siendo segura para comer. No es exactamente científico, pero es como un principio humano universal. Jaque se encogió de hombros. Mi mamá también me enseñó eso. Su unidad materna tiene un amplio conocimiento de los protocolos de seguridad alimentaria, observó Blacks. Aunque empezaba a sonar menos como un jefe de seguridad y más como alguien con genuina curiosidad por la cultura humana. O sea, crió a 4 hijos y nadie murió de intoxicación alimentaria, así que supongo que sabía lo que hacía. Jaque respondió. Aunque sí nos obligó a comer verduras, lo que en aquel momento nos pareció un castigo cruel e inusual. Para entonces, la noticia del fenómeno de las galletas se había extendido a los círculos exteriores de la Cámara del Consejo. Especies que nunca se habían puesto de acuerdo en nada formaban pequeños grupos nerviosos alrededor de las galletas esparcidas, participando en debates silenciosos sobre las implicaciones del placer voluntario basado en el sabor. El colectivo cristalino, que normalmente se comunicaba solo a través de frecuencias armónicas, logró modular un tono que se traducía aproximadamente en un optimismo cauteloso sobre la diplomacia de la repostería. La Federación Acuática, representada por seres que existían principalmente en tanques de agua móviles, estaba profundamente preocupada por la logística del consumo de productos horneados terrestres, pero intentaba crear una solución con sistemas de filtración selectiva. Incluso la notoriamente escéptica Alianza de Inteligencia Sintética había enviado microdrones para realizar análisis moleculares de las galletas. Aunque sus informes preliminares seguían arrojando resultados que, en esencia,
se reducían a sorprendentemente excelentes. Jake, ajeno a la revolución diplomática que había desencadenado accidentalmente, ahora ofrecía galletas directamente a cualquiera lo suficientemente valiente como para acercarse. Toma, prueba esta. Tiene una muy buena proporción de chocolate y masa. Ah, y esta está un poco cruda por dentro, algo que algunos prefieren. Más masticable, ¿sabe? El canciller Borb se encontró flotando desde su plataforma elevada por primera vez en sus 3 décadas de carrera política. Las implicaciones de esta acción no pasaron desapercibidas para nadie en la Cámara. El acercamiento del canciller a un representante extranjero a ras de suelo era esencialmente un reconocimiento formal de igualdad de estatus. Humano Jake Martínez, dijo Borb formalmente, y su voz se oyó por toda la Cámara a través del sistema de anuncios oficial. En nombre del Consejo Galáctico, deseo ofrecerle una disculpa por nuestra mala interpretación inicial de sus intenciones. Jake parecía genuinamente confundido. ¿Disculpa por qué? Digo, soy yo quien dejó caer galletas por todo el suelo. En todo caso, debería disculparme con usted y probablemente también con su personal de limpieza. ¿Tienen personal de limpieza? Porque creo que debería dejar una propina o algo así. Tomamos nota de su preocupación por nuestro personal de mantenimiento y la agradecemos, respondió Borb solemnemente. Sin embargo, creo que quizá hayamos abordado este primer contacto con ciertas ideas preconcebidas que han resultado ser totalmente erróneas. Oh, dijo Jake. Las piezas finalmente comienzan a encajar. Creíste que íbamos a intentar apoderarnos de tu galaxia o algo así, ¿no? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Jake empezó a reír. No es la risa nerviosa de alguien que intenta disipar la tensión, sino la risa genuina y profunda de alguien que acaba de darse cuenta del absurdo cósmico de su situación. ¿Creías que la Tierra había enviado un contable a conquistar la galaxia con galletas? Él se rió más fuerte. Ni siquiera puedo conquistar mi propia bandeja de entrada. Y llevo 3 años trabajando en ello. Y de alguna manera la risa era contagiosa. Todo empezó con el embajador Clicks, cuya versión específica de la risa sonaba como campanillas de viento en una suave brisa. Entonces el consejero Grex se unió con un sonido como de agua burbujeante. Pronto toda la cámara se llenó de los sonidos de 3 docenas de especies diferentes, descubriendo que la risa, como las galletas, era aparentemente un lenguaje universal. 6 meses después, Jake Martínez se encontró sentado en lo que alguna vez había sido la Cámara de Sesiones de Emergencia del Consejo, pero que ahora servía como centro oficial de intercambio cultural y refrigerio diplomático del Consejo Galáctico. Llevaba una banda diplomática formal que aún no estaba completamente seguro de merecer. Y frente a él se encontraba el pedido de galletas más grande que jamás le habían pedido preparar. Bueno, déjame aclarar esto, dijo, mientras leía desde su tableta oficial y trataba de no manchar la pantalla con azúcar glass. El colectivo cristalino quiere 3 docenas de snickerdoodles, pero necesitan que tengan exactamente 3,7 centímetros de diámetro para una resonancia armónica óptima durante el consumo. La Federación Acuática quiere chispas de chocolate, pero necesitan que sean solubles en agua, lo que estoy bastante seguro que frustra todo el propósito de las galletas. Y la Alianza de Inteligencia Sintética quiere que cree una galleta que pueda apreciarse únicamente a través del análisis del espectro electromagnético, algo que ni siquiera sé cómo empezar a hacer. El embajador Clicks, que se había convertido en el enlace no oficial de Jake con el Consejo, asintió con entusiasmo. Los veganos de Próxima 7 también pidieron que desarrollaran una galleta que pudiera fotosintetizar sus propios compuestos de sabor, aunque les dije que eso podría estar más allá de la tecnología de horneado humana actual. ¿Sabes?, dijo Jake, reclinándose en su silla. Cuando me ofrecí como voluntario para este trabajo, pensé que la parte más difícil sería descubrir cómo explicar la legislación fiscal a los extranjeros. Nunca imaginé que estaría dirigiendo la primera panadería interespecie de la galaxia. Y aún así, Clicks observó mientras consumía delicadamente lo que se había convertido en su galleta diaria de la tarde.
Su preparación ha logrado lo que siglos de protocolos diplomáticos no pudieron lograr. Habéis creado la primera iniciativa galáctica verdaderamente unificada. Jake miró a través de la enorme ventana de la cámara las docenas de naves de diferentes mundos, todas atracadas en la estación. Todos estaban allí para lo que los registros oficiales ahora llaman reuniones de intercambio cultural, pero lo que en realidad todos conocían eran los martes de galletas. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, dijo Jake, dándole un mordisco a su propia galleta. Todavía no entiendo realmente qué pasó aquí. Traje galletas a una reunión y ahora aparentemente soy el primer especialista en mejora de la moral interespecie de la galaxia. Sea lo que sea que eso signifique. Significa, respondió Klex, mientras su traductor daba a sus palabras un tono cálido, casi paternal, que nos recordaste a todos algo que habíamos olvidado en nuestra prisa por construir gobiernos más grandes y tratados más complejos. A veces, la herramienta diplomática más importante es simplemente querer hacer felices a los demás. Jake asintió pensativamente y luego miró su reloj. Hablando de eso, probablemente debería empezar con el lote de mañana. La coalición de tentáculos solicitó específicamente chips de chocolate dobles. Y esos tipos ganan muy bien en minerales raros. Mientras se levantaba para dirigirse a lo que alguna vez había sido una sala de planificación estratégica, pero que ahora era una cocina industrial completamente equipada, Jake se detuvo en la puerta. Hola, Klix. Sí, embajador Jake. ¿Crees que mi abuela estaría orgullosa? Los 8 ojos del embajador Klix se centraron en su amigo, el ser que accidentalmente se había convertido en el diplomático más importante de la historia galáctica simplemente por ser amable. Jake, dijo suavemente, creo que tu abuela estaría realmente muy orgullosa. Y en algún suburbio de Denver, una mujer de 83 años le contaba a su vecino cómo su nieto había conseguido ese lindo trabajo en el servicio público, aunque todavía no tenía del todo claro en qué trabajaba exactamente. Algo relacionado con las relaciones internacionales, pensó. Él siempre fue un chico muy considerado.